Bienvenidos a su canal Alelia Astral. Los invitamos ya mismo a suscribirse y para que no se pierdan ninguno de nuestros envíos en los cuales respondo preguntas gratis y quedarse hasta el final para que apoyen a nuestro refugio de animalitos rescatados. Los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores lecturas totalmente gratis, así que para esto deben cumplir con los requisitos que decimos durante el video. Contarles que esta lectura es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida y si no resuena puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link. Tiene varias partes, hablamos del mensaje general, luego el amor y la prosperidad. Comenzamos con el primer mensaje general para todos ustedes. Bueno, me dice, hallarás tu luz interior, Aries, tiempo de poder como encontrarse. Siento que algunos de ustedes, como son tan fuego, sienten como que la vida va a 10.000 revoluciones por minuto y se pierden en medio como del trabajo excesivo que a veces tienen, del día a día, del estrés, de la rutina. Y esto los ha hecho desconectarse mucho de su intuición, de su luz interior. Pero vienen unos días en los cuales van a sentir que toda esta intuición se agudiza, que toda esta intuición vuelve a estar con ustedes, vuelve a estar conectada. Entonces me encanta porque esto les va a hacer bajar 3 rayitas como a todas esas revoluciones con las cuales a veces Aries lleva la vida. Te dice, busca un trabajo liberador. Es tiempo de hacer catarsis, Aries. Es tiempo de que algunos de ustedes puedan como realmente sacar todo este cúmulo de estrés que lleva adentro. Algunos de ustedes lo siento una energía muy densa, muy pesada, mucho pero mucho estrés, entonces es tiempo de empezar a sacarlo de su vida. No falles a tu palabra. Ustedes han adquirido algunos acuerdos, me dice, pero sin embargo creo que los compromisos más importantes siempre son los que uno hace con uno mismo y con las personas que ama, pero inicialmente con uno mismo. ¿Cuáles fueron aquellas metas o sueños o propósitos que hiciste cuando iniciaron este año, pero que aún no has trabajado en ello? ¿A cuáles de ellas tú iniciaste con toda, pero las dejaste abandonadas en el camino durante estos meses? Es tiempo de retomar. Recuerda que aunque el progreso sea lento, siempre es progreso. Entonces también te invita a retomar algunas metas, propósitos que hiciste al iniciar el año. Pasamos con el segundo mensaje, que es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, independiente de que sea el crush, el novio, la amante o la esposa o no tengan nombre esta relación, de que estén peleados o no. Pensamientos de esta personita hacia Aries. Me dice, es alguien que está intentando buscar un futuro mejor contigo. Es alguien que se proyecta, alguien que mira hacia el horizonte, alguien que está buscando solución a los problemas, alguien que realmente quiere mirar y construir junto a Aries. A veces ha encontrado ciertos desequilibrios, me dice esta carta del 10 de oros. A veces ha encontrado como que las cosas no son muy inestables, pero quiere vencer esta incertidumbre, ¿sí? La carta del 10 de oros invertido siempre me habla acerca de incertidumbres y creo que la incertidumbre que más le genera el hecho de avanzar contigo es el no tener como un futuro económico muy estable de su parte y que a veces esta persona se siente responsable por tus gastos o por ser un proveedor o proveedora. Sí, definitivamente lo que lo tiene como ahí dudoso de a veces avanzar un poco más contigo es la parte económica, que lo ve como un obstáculo para la relación, que lo ve como un obstáculo para poder avanzar entre ustedes dos. Entonces, pues creo que es algo que tienen que trabajar, es algo que tienen que hablar como pareja. A veces esto le está desanimando y como que esta persona no se anima, por ahí viene peludinchis astral. Como que no se anima realmente a poder avanzar, a poder fluir en la relación, a poder... Sí, es como el punto en el que esta persona quisiera sentirse un poco más segura antes de irse a vivir contigo. La carta del desconcierto y la carta de la ofrenda me dice que es alguien que quisiera darte todo a ti, pero a veces se siente como incapaz de poder realizarlo y que eso lo pone a pensar muchísimo
en cuanto a el futuro de la relación, porque de verdad que quisiera construir contigo. Veamos qué te aconseja a ti frente a esta situación. La carta del 8 me dice que vas a recibir esto como un aprendizaje. Vas a tomar esto como equilibrio y también me habla acerca como de el esfuerzo que a veces tenemos que hacer para poder iniciar una vida junto a otra persona. Esta es una etapa de aprendizaje de ustedes como pareja, una etapa en la cual se va a probar realmente si pueden trabajar juntos, si pueden superar problemas económicos que están viviendo. Que si hay un riesgo de ruptura en algunas relaciones, sí. Que pueden algunas estar pasando problemas económicos muy fuertes, especialmente creo que algunas parejas perdieron dineros o negocios o trabajos muy importantes, sí, y que esto ha estado afectando la vida, la armonía entre ustedes en el hogar. Pero me dice este 7 de copas que viene un logro, sí, viene algo bueno, algo positivo, algo que representa un verdadero triunfo. Esperen, enfoco mejor la cámara, eso, para que puedan ver todas las cartas. Y la verdad que si ustedes buscan en el manual de Maritza Guller, a la que pertenece este tarot, me habla acerca de una solución económica a un problema que está causando impacto también en la pareja o en la vida sentimental. Entonces, esto es lo que realmente ha estado sucediendo. Para algunos de los hombres es supremamente importante esta parte de ser proveedores, como les digo, y esto es instintivo. Si su pareja es una mujer, créanme que para nosotras tampoco es fácil a veces como el hecho de no saber cómo aportar, especialmente si estamos al cuidado del hogar. Entonces pues son como aspectos en los cuales hay que trabajar y a veces verlo como un aprendizaje, cómo podemos equilibrar las cosas, cómo podemos aportar también, cómo podemos ayudar, cómo podemos reducir gastos, pero sí hay una solución. Sí la veo, aquí no veo a terceras personas, aquí no veo que haya infidelidades, aquí el problema básicamente es económico. Veamos qué les cubre a ustedes de parte del tarot egipcio. Y me dice la carta del cambio que llega esa transformación, ¿sí? Tómenlo como aprendizaje, como nos hablaba ese 8 de oros. Tómenlo como algo que los está probando para ver si realmente son capaces de trabajar y de actuar como pareja. Tómenlo porque la verdad siento que es una prueba más en el camino, pero que no es el final de esta relación. No es el final, sí, no es la torre. Veamos qué mensaje hay de parte del tarot de los ángeles en este momento y te dice hallarás lo perdido. Y lo perdido es la paz, lo perdido es la tranquilidad. Puede que algunos de los Aries estén como teniendo mucha esperanza en un dinero relacionado a una herencia y también va a llegar. En general es que van a poder encontrar nuevamente este equilibrio para poder que la pareja fluya en un mejor sentido, en una mejor forma. Entonces no se preocupen porque todo esto se puede solucionar, todo esto se puede resolver, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora qué mensaje viene de parte del tarot de los ángeles para ti que tienes una relación. Te dice la serenidad es tu fortaleza. No es tiempo de impacientarnos, Aries, yo sé que eres fuego, pero no es tiempo de tomar las cosas como tan ligeramente, de tomar las cosas como tan emotivamente, con mal genio, con peleas, con contiendas. Es tiempo de trabajar en equipo, es tiempo de unirse, es tiempo de actuar realmente como un equipo, ¿ok? No veo infidelidades, de verdad que no. Vamos a ver ahora qué pasa con el ex de algunos de los Aries. Bueno, los invito a suscribirse, a activar la campanita y a quedarse hasta el final para que vea qué les espera en el plano de lo económico. Pensamientos de el ex de Aries hacia Aries en este momento. Alguien que piensa acerca sobre un engaño, sobre una decepción importante, sobre cómo la pérdida de esta relación ha traído desequilibrio en su vida, y también el 9 de oros me habla acerca de mucha inmadurez. No sé si él te engañó o tú le engañaste a él. El hecho es que piensa acerca de esta traición, de esta decepción, de todo lo que se perdió por haber actuado de manera impulsiva. Me dice, sin embargo, que es una persona que tiene la fe, que tiene la esperanza de que va a haber éxito en la reconciliación o éxito en superar esta etapa.
Es alguien que está totalmente seguro y que a pesar de que en este momento se siente mal y como te digo, piensa en la decepción y piensa en el engaño y en todo lo que esto causó por inmadurez, tiene la fe y la seguridad de que va a salir avante, que va a poder salir de esta situación. Me dice, sin embargo, que aquí vuelve y me confirma que piensa como en todo, en lo egoísta que fue haber sido infiel o en lo egoísta que fue haber traicionado la confianza de Aries. Y la carta de la emperatriz es una carta que me dice, yo quiero arreglar las cosas, pero no sé cómo. Estoy seguro de que se pueden arreglar, pero definitivamente no sé cómo lo podremos hacer. A veces percibe un poco de desinterés por parte de Aries y esto lo está matando, ¿sí? A veces piensa que tú también eres algo influenciable o esta persona es muy influenciable y no encuentra la manera realmente de cómo solucionar las cosas contigo. Veamos qué más nos dice y qué te cubre en cuanto a tu ex. Me dice la carta de la conjetura que hay muchos rumores, que hay muchos rumores alrededor como de toda la situación, muchos malos entendidos, que hay cosas que se tienen que declarar, que hay cosas que se tienen que hablar, porque sí percibo que hay como situaciones que realmente no quedaron claras y que se prestaron para toda esta situación. Te dice el tarot de los ángeles, tu inspiración lleva al más allá. Puede ser que tú vayas a tomar la iniciativa de contactarle, porque como te digo, esta persona no encuentra la manera de arreglar las cosas aunque las quiera arreglar. Y yo te digo, en ese caso tienes que estar preparado para todo, ¿sí? Para que las cosas se tomen en un regreso o para que definitivamente se terminen, pero se terminen quizá no de tan buena manera. Pasamos entonces a la lectura para los solteros y vamos a preguntar qué viene en el amor. Bueno, para ustedes en el amor me encanta la carta del emperador porque me habla de una persona que llega a apoyar tus sueños, de una persona muy firme, de una persona muy entregada, de una persona que representa un triunfo en tu vida sentimental y en tu vida emocional. La carta del emperador me habla de mucha seguridad, de alguien cuyos sentimientos no van a ser un día sí y otro día no, sino que van a ser constantes, que van a ser allí. Ahí la cuestión es que tú no, que sea un amor realmente correspondido, ¿no? Que tú te sientas preparado, preparada en este momento ya para tener una nueva relación. Me dice que puede haber como oposición, orgullo, que quizá no sea lo que tú esperabas físicamente o que no sea alguien que esté dentro de tus esquemas, pero sí le veo mucho, mucho, o sea, que es alguien que llega a ser un buen apoyo, entonces mucho cuidado con autosabotearte, simplemente por orgullo, simplemente porque no sea alguien que esté como dentro de lo que tú físicamente quisieras, como dentro de tu ideal de hombre, de mujer, de persona para estar contigo, porque esta persona puede ser un gran apoyo para tus sueños, para tus metas, un gran compañero de vida. La carta de la templanza te dice que seas un poco más flexible en cuanto a cuáles son los criterios físicos que quieres o los criterios emocionales que quieres. Sea un poco más flexible y esto te ayudará de verdad a encontrar una persona especial. Respecto a esto, los ángeles te dicen en este momento, en sueños tendrás revelaciones y te hablarán acerca de esta persona y te confirmará que de verdad hay un propósito para que esta relación inicie. Conocerás dentro de muy poco, ya estás conociendo a esa persona, pero la verdad es que estás cerrado por lo que te digo. No es alguien que cumpla tus criterios exigentes, Aries. Bueno, finalmente para los que no tienen trabajo, hay alguien que se opone muchísimo, alguien que a veces no es tan leal, una persona mayor, un hombre o una energía masculina y puede que en el trabajo sea como bastante hipócrita o si no tienen trabajo alguien que siempre ha buscado obstaculizarles. Me dice que es muy conveniente para ustedes hacer vida social o que a través de una reunión o de algo social van a conocer a alguien que les propondrá un negocio como que les conviene, pero hay dos opciones en ese negocio en cuanto a ese trabajo. El trabajo va a ser un trabajo duro, un trabajo en el cual tengan que esforzarse mucho y si no se esfuerzan no van a ganar nada. Estás en un momento en el que o lo pierdes todo y acá nuevamente me habla sobre esa dicotomía, la carta de los dos caminos. Es un trabajo en el cual o lo pierdes todo o lo ganas todo, ¿ok?
Entonces es un tiempo de prueba para ti, ¿sí? Vas a estar en un tiempo de prueba y te dice, el número de la suerte para ti el día de hoy es el 59. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte y contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like; y cuarto, escribir la palabra amor en los comentarios. Síganos en redes sociales, inviten a sus amigos para hacer esta comunidad cada vez más grande. Bendiciones.